¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir por el camino del capítulo 7 de Voice Beyond Horizon, este programa hecho y producido por Dimashko de Bergen junto con Hunan TV. Y ya hemos tenido algunas presentaciones. Vimos al principio la presentación de la nueva jueza, que es Julia Peng. Después tuvimos la presentación de Shang Xi-Yung, que cantó muy bonito, muy bonito. Y ya tuvimos al día de ayer la presentación de Nurjas y de Nurchorpon, las cuales me han gustado bastante, las tres presentaciones. La de Nurjas, no sé, vocalmente fue perfecta, pero tiene algo la presentación que no me termina de atrapar, no me termina de convencer, a mi gusto personal. Pero Nurjas lo hizo perfecto, lo hizo muy bien, pero no sé, como que esa falta de expresión facial, como que esa falta de mostrar las emociones en su cara es lo que no me está terminando de cuadrar. Pero aún así la interpretación fue sublime, canta muy bien. Y Nucharpon, bueno, qué decir de Nucharpon, ¿no? Yo creo que hasta ahorita mis tres primeros lugares pongo en primer lugar a Nucharpon. En segundo lugar pongo a Shang Xiong. Y en tercer lugar pongo a Nurjas hasta el momento. Y es por decir algo, porque los tres se merecen estar en primer lugar. Pero a mi gusto personal yo creo que los pondré así: Nurchorpon, Shang Xiong y Nurjas. Bueno, pero vamos a ver quiénes se presentan ahora, ¿no? Vamos a ver si esa lista cambia o si la lista personal que tengan ustedes cambia con las dos presentaciones de hoy. Así que si, para dejar de hacer tantos preámbulos y tantas especulaciones, Ático, cállate los ojos, dale play al video y déjanos ver quién sigue. Así que vámonos con Kai Che-jung para que nos diga qué participante es el que sigue. Nur Cholpon. Shayo. 好的，接下来我们要听到的这首歌，通天大 La canción que sigue se llama Camino Ancho y Despejado al Cielo. 道宽又阔，是根据中国四大名著《西游记》改编的。Ok, es el tema de una serie de televisión titulada Viaje al Oeste. 的电视剧的片头曲，几乎是刻进了每个中国人 DNA 里的记忆。这首歌也承载着几代人对传说中英雄豪情最直观的理解。那么接下来，一个普通的歌手会带来怎么样的舞台呢？请看。Ok, pero nunca dijo quién fue. ¿Quién es el que va a cantar? Ah, es el mismo. Ok, se va a presentar Kai Che-jung. Bastante interesante, Nurchorpon. Bueno, wow. Es que se han presentado puro fuerte ahorita. Shang Xi-yung, Nurjas, Nurchorpon, ahora Kai Che-jung. ¿Quién le va a seguir? ¿La Dan Shu? Nada más faltaría para que fuera el póker de favoritos. 是为了能够见到更多的音乐风格，看到以前没有在自己认知中出现过的景色，然后更多的就是可能可以去尝试一些比较自由的、比较个人喜好的这样的东西。我小时候很喜欢《西游记》的一首歌《通天大道宽又阔》，特别想这次能在舞台上玩起来。加油，Kai！刚擒住了几个妖。Ok. 又降住了几个魔。魑魅魍魉，怎么他就这么多？
Wow, es muy espectacular la música. Yo sé que es la canción de una serie, por lo que nos explicó Kai, ¿no? De un show de televisión, pero parece la canción de apertura de un anime. O sea, esas muy rítmicas. Es bastante interesante este cambio que está haciendo Kai en sus presentaciones. Ok. Ok, esta fue la presentación de la canción de Kai Chi-young. Una canción bastante interesante. Por lo que nos explicó Kai al principio, es una canción muy reconocida en China, porque es de una serie de televisión, y se notaba porque la gente allí, los espectadores en el público, la estaban cantando. Se ve que es una canción muy conocida. Que no me terminó de convencer, no sé por qué. El ritmo musical obviamente me encantó porque es rock. Es algo así muy heavy. Kai la cantó de una manera excepcional, pero siento que no me gusta Kai para ese género porque no termina de lucir su voz. Ya hemos visto que Kai es un tenor y nos ha interpretado temas más tranquilos, más enfocados a lo que es su voz. Ahorita yo lo entiendo y lo entiendo muy bien porque está explorando. Desde que ganó el primer lugar junto con Adam Shu, donde se atrevió a explorar y cantar rap, ya que nunca lo había hecho junto con Adam Shu, que tampoco lo había hecho, y se llevaron un primer lugar, como que eso les dio la idea, ¿no? De una apertura a nuevos géneros. Esta canción les apuesto que no es de las tradicionales que cante Kai Chi-young, porque él está más enfocado a algo más solemne, más sobrio, como es el bel canto, y aquí es más de diversión, de energía, de adrenalina, que vuelvo a repetir, lo hizo muy bien. Pero después de haber escuchado las primeras presentaciones de Kai, me queda ese sabor en la boca, ¿no? En donde siento que la canción está muy bien, Kai la canta excelente, pero siento que su voz está desaprovechada para ese género. Fue lo mismo que me pasó con Nurjas en la presentación pasada, ¿no? Aparte de que no expresa nada facialmente Nurjas, siento que su voz no está desaprovechada del todo.
Nurjas es más como que del estilo de Kai, ¿no? Para cantar cosas más tranquilas. Digo, no por eso tienen prohibido cantar lo que ellos quieran. Ellos pueden cantar lo que ellos quieran. Pero no hay que tomar en cuenta que no en todo se aprovecha el potencial de su voz. Es como si quisiéramos que Dimash nada más cantara puras baladas tranquilas o quisiéramos que cantara puras canciones estilo Be With Me, muy rítmicas. Como que se desaprovecharía su voz, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal. Ahora vamos a ver qué le dicen los jueces a Kai Che-young. Rahmiat. 太太她哇哦，就是她真的是豁出去的那种，然后她又可以现场控得那么好。我觉得她今天在舞台上就是活脱脱的一只快乐小狗。这个风格其实跟她之前的舞台也反差也蛮大的，也是在努力的去突破、去尝试，很有反差。然后包括她的声线一出来的时候，大家不约而同的唱了不同的声部，非常完美。蔡成宇老师你好。不，您老师，我太享受了今天这个歌融合了摇滚、民谣、民族音乐，然后还融合了您的本身的美声，哇，真的很精彩，好像在看一出 musical。他真的特别厉害一个手，是，对，可以唱流行，又可以唱美声，对。 Bueno, aquí tanto Julia Pen como Dimash están elogiando a Kai, ¿no? Porque creo que todos caemos en lo mismo. Kai es un talento fenomenal. Kai lo tiene todo. Para mí, para lo que he visto en la competencia hasta el momento, yo creo que hay 3 candidatos muy fuertes. 4. Pero uno un poquito más pasado por alto. Pero en sí hay 4, pero 3 son los que despuntan muchísimo para ganar esta competencia. Para los cuales para mí son Kai Che-young, Nur Cholpon, Nurjas y La Dan-shu. Nada más que La Dan-shu como que han dejado pasar su talento por alto durante mucho tiempo. Tiene muy buena voz, tiene muy buen todo, tiene mucha técnica, tiene mucha clase. Nada más que no sé por qué su talento no ha sido tan reconocido. Yo desde un principio he dicho que ella es de mis favoritas y de hecho ellos 4 son mis favoritos, Nur Cholpon, Nurjas, Kai y La Dan-shu. Yo creo que el ganador va a estar entre ellos 4. Pero no sé. Y aquí lo que están diciendo los jueces, ¿no? Que Kai tiene un talento excepcional, que como te puede cantar pop, como te puede cantar ópera, como te puede cantar rock. Y es lo que están mencionando ahorita los 2 jueces. You are truly multi-genre talented singer. You can do whatever you want on the stage because you can sing pop, you can sing rap, you can sing rock, you can sing opera and other kind of styles. Thank you for your singing. Thank you for your talent. Why you choose this song? 因为我从小就喜欢《西游记》的这首歌嘛，而且每次听的时候都觉得很带感。因为我们这次来到哈萨克斯坦，也算是我自己的一个西游嘛。这首歌里边还有一些孙悟空的这个声音，也是比较一往直前的拼搏的这么一个感情吧。你给我跟以往的感受是不同的，不像唱歌剧的。对，你非常的活泼，然后我有看到孙悟空的影子。谢谢，非常的有劲儿，我还蛮喜欢这样很阳光的感觉，跟今天的太阳一样，非常的强烈。谢谢蔡成宇。Bueno, hasta aquí llega la participación de Kai Che-young. Los 2 jueces le dijeron lo mismo, ¿no? Que es un talento excepcional, que canta muy bien, que puede cantar cualquier género. Y lo felicitaron, ¿no? Y le preguntaron que por qué había escogido esa canción en especial. Y Kai dijo que esa canción le ha gustado mucho desde que era niño. Y que como está probando nuevas cosas a partir del rap, quiso escoger esta canción, ¿no? Y sí, es muy diferente a lo que él canta. También es algo que le mencionó Julia Pen.
Le dijo, hoy me diste una imagen completamente diferente de la que tenía de ti, ¿no? Que siempre estás enfocado a cantar bel canto. Y él le dijo, sí, pues estoy experimentando y déjame ser, en pocas palabras. Y lo felicitaron. Y yo también te felicito, Kai, porque estás por buen camino, vas por buen camino. Nunca es bueno encasillarse en lo mismo, aunque tu lado más fuerte por el momento sea ese. Debes de explorar para encontrar un Kai en general, no un Kai cerrado, ¿no? Pero aún así, vas por buen camino, Kai. Vas por muy buen camino. Y pues bueno, yo creo que mi lista seguiría siendo hasta el momento Nurcholpon en primero, Kai Chejong en segundo, híjole, es que el tercero está difícil. Yo creo que pongo a Shang Xi-Yun en tercer lugar y en cuarto lugar pongo a Nurjas. Es que me duele porque también la canción de Nurjas me gustó muchísimo, pero Shang Xi-Yun lo hizo mejor. Les digo, esto es a mi gusto personal, pero bueno, la opinión más importante es la que tengan ustedes. Ya saben, déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash o relacionados con Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo más al rato en el ciberespacio. Bye.